En muchos casos tendremos que crear clases que implementan más de una interfaz. Puede ser para implementar una interfase del NetFramework o bien para implementar una interfase personalizada. En nuestro ejemplo, supongamos que tenemos empleados que pueden ser sindicalizados. Si son sindicalizados, deben tener una cuota sindical y alguna otra información adicional. Podríamos entonces pensar en crear una interfase donde podamos definir la información adicional que debe almacenarse para un empleado sindicalizado. La interfase vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a agregar un nuevo elemento que va a ser una interfase y va a ser la interfase para sindicalizado. Esta interfase va a tener una propiedad decimal para almacenar la cuota sindical y también alguna otra propiedad decimal para sueldo diario e incluso podremos tener algunos otros campos adicionales. Por ahora podemos pensar en únicamente tener estos campos. Si ahora deseamos crear una clase obrero sindicalizado para representar la información de un empleado obrero sindicalizado, podríamos implementar en la clase la interfase iEmpleado y la interfase iSindicalizado. Entonces voy a agregar aquí un nuevo elemento. Va a ser una clase que es un obrero sindicalizado. Para implementar múltiples interfaces, simplemente agregamos a la declaración de la clase una lista de las interfaces separada por comas. Nuestra clase debe implementar cada miembro de cada interfaz que agreguemos a la declaración de la clase. Esto es, voy a agregar aquí 2 puntos y ahora la lista de interfaces. En este ejemplo, quiero que implemente la interfase iEmpleado, y además la interfase iSindicalizado. Cuando creamos una clase que implementa una o más interfaces, debemos elegir si se debe implementar la interfaz implícita o explícita. Para implementar una interfaz implícita debemos implementar cada uno de los miembros de la interfase con un nombre y firma que coincida con la definición de los miembros de la interfaz. Entonces vamos aquí a darle clic derecho en acciones rápidas y vamos a implementar interfase. Vamos a hacer lo mismo para esta otra interfase. Aquí vamos a cambiar rápidamente la lógica. De esta manera. Para el set vamos a hacer lo mismo, aunque aquí no tenemos una lógica. Y para las propiedades vamos a dejarlas como automáticamente implementadas. Lo mismo para estas. Para el nombre también. La propiedad sueldo diario. Y listo. Para implementar una interfaz explícita, debemos calificar completamente cada nombre de los miembros de tal forma que sea claro que el miembro pertenece a una interfaz en particular.
En nuestro ejemplo, no sabemos si la propiedad sueldo diario es la implementación de la interfase y empleado o de la interfase y sindicalizado. Implementemos explícitamente el miembro sueldo diario de la interfase y sindicalizado de la siguiente manera. Lo voy a hacer aquí. Es un decimal. Y voy a decir que es de la interfaz y sindicalizado. Punto sueldo diario. Va a tener un get, un ser, por ejemplo. En la mayoría de los casos, implementar una interfaz implícitamente o explícitamente es únicamente una cuestión de estética. Esto no hace una diferencia en cómo se compila la clase. Algunos desarrolladores prefieren implementar interfaces explícitas porque hacerlo así puede hacer que el código sea más fácil de entender. Un único escenario en el que se debe utilizar la implementación de interfaces explícitas es cuando se implementan dos interfaces que comparten un nombre de miembro, como es en nuestro caso. Tenemos aquí sueldo diario y también este. Voy a colocarle aquí su accesor set de esta manera. Otro escenario es cuando haya conflictos de nombre entre la clase y la interfase. En ese escenario, el compilador sería incapaz de resolver la referencia a sueldo diario sin una implementación explícita. Cuando implementamos un miembro explícitamente, este ya no es expuesto a través de la clase que implementa. Si declaramos, por ejemplo, aquí en el método main, voy a crear una variable que va a ser un obrero sindicalizado. De esta manera vamos a ver sus miembros. Vemos que solo se muestran los miembros que tenemos definidos en las interfaces y solo se muestra un sueldo diario, que es el que ha sido implementado implícitamente, pero no aparece el miembro sueldo diario implementado explícitamente. Para poder acceder al miembro implementado explícitamente, debemos accederlo a través de una instancia de un tipo de la interfase. Por ejemplo, tendría yo que definir una variable de tipo y sindicalizado, y es un obrero sindicalizado, y va a ser igual a un nuevo obrero sindicalizado. Entonces voy a acceder aquí a sus miembros y aquí vemos que ahora este sueldo diario es de la interfaz y sindicalizado. En esta demostración vimos cómo implementar múltiples interfaces y la diferencia entre implementación implícita e implementación explícita.